¿Por qué reaccionaron indicadores clave como la bolsa, las acciones aquí en Wall Street hacia arriba, como con una euforia producto del resultado de las elecciones? El dólar a la baja en las distintas cotizaciones, dólar oficial, financieros. ¿Qué está pasando con la economía argentina, con las finanzas? ¿Por qué esta reacción? Bueno, como escucharán, muchas preguntas, así que Lucas Correa está charlando con un especialista en el tema. Exactamente, rápidamente también se lo vamos a trasladar a Federico Fichera, con quien habíamos hablado algunos días antes de las PASO. ¿Te acordás, Gus? Sí, claro. Que le hacíamos una consulta. Bueno, se vienen las elecciones, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, un futuro incierto en lo inmediato y en el mediano plazo también. Pasaron ya las PASO, valga la redundancia, y hubo entonces estos cambios. Federico, buen día. ¿Cómo se entiende y cómo se explica esta suba en las acciones argentinas, en la bolsa? ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, creo que, digamos, lo que mira el mundo financiero es que ganó las opciones políticas que quizás son más pro mercado, son más, digamos, de intentar un cierre con el Fondo Monetario más rápido que lo que lo cerraría o lo está cerrando el oficialismo. Entonces, de entrada, la primera jornada fue como una especie de festejo por eso, y se liberaron muy fuertemente los precios de las acciones, que creo que ahí hay un fondo un poco más claro, porque las empresas argentinas estaban muy abajo, y que venga una alternativa política que a lo mejor, digamos, no tenga conflicto con las empresas, como quizá sí sucede con el oficialismo. En las empresas es alguna mirada un poco más estable. En el caso del dólar es un poco más complicado de analizar porque todavía quedan 2 años de gestión de Alberto Fernández. Entonces uno dice, pueden pasar miles de cosas en ese tiempo con el valor del dólar que se mueve todos los días. Creo que eso es lo que hay que analizar. Ayer hubo como un movimiento que logró bajar algo el valor del dólar, pero hacia adelante siguen las incógnitas y todavía va a seguir muy peleado de acá a la elección de noviembre, y ni hablar, digamos, hasta el final de la gestión. Yo creo que se va a agravar un poco la puja esa entre lo que pase, digamos, con el precio del dólar, si el cepo se va a incrementar, si va a haber más gasto, porque pensemos que hay un ala del oficialismo que lo que está planteando es que no se gastó lo suficiente. Entonces, ¿qué interpretación haga el mercado financiero si el gobierno empieza a volcar más pesos en la calle? Entonces, todo muy, muy precoz, muy de un día posterior a un resultado contundente, quizá inesperado, sobre todo en la amplitud del resultado. Entonces, creo que lo que pasó es eso. A mi criterio, lo más razonable que sucedió ayer fue lo que pasó con las empresas, con las cotizaciones de los bancos, con las cotizaciones de muchas empresas en Estados Unidos que subieron 8 o 10%. Lo del dólar lo tomo un poco más con pinza porque creo que todavía le quedan tanta cantidad de batallas a esa guerra que bueno, creo que tendremos que seguir viéndolo como veníamos hasta acá en la nota anterior. Va a seguir siendo el centro del ring de pulseada entre sectores en Argentina, así que eso creo que es un poco el resumen de lo que pasó ayer. Ahora, Fede, ¿cómo lo analiza alguien que está en casa o en su bolsillo, en su economía diaria? ¿Estos movimientos que sucedieron ayer pueden tener un impacto? ¿Por el momento no se modifica demasiado? Mira, que haya tranquilidad en el dólar es totalmente importante para mí, para la principal variable dañada que tiene la economía argentina, que es el salario y el consumo. Digamos, una contracara de la otra, digamos. A las familias no les alcanzan los ingresos para consumir como se debiera consumir. El consumo es la variable más importante que tiene la economía argentina, y esa es la parte que no ha levantado, e incluso creo que es lo que se le ha facturado al oficialismo en las elecciones. La cuestión salarial, eso de no poder ganarle a la inflación, digamos, si ustedes han hecho, me imagino, tanta cantidad de notas sobre el precio de la carne, la evolución de la inflación que no terminaba de controlarse, bueno, el fin de semana hubo una factura que se le ha pasado al oficialismo sobre eso, y por un lado me gustaría que el dólar no se siga moviendo por ese motivo, porque, digamos, el argentino gana en pesos y cada vez gana menos en dólares. Un país que importa muchos productos, o sea, no es porque tengamos que ganar en dólares, sino porque mucho de lo que consumimos es un consumo dolarizado. Después creo que va a seguir muy peleado porque nos faltan dólares, tenemos muchas deudas, y en eso se mezcla todo el arco político. Las deudas vienen de otra gestión, la mala gestión de la inflación y del consumo y todo lo que hablamos, quizá
pueda imputarse al gobierno actual. Entonces está todo muy mezclado y creo que lamentablemente para la economía argentina y para la familia argentina, para el argentino en sí, estamos transitando un hilo bastante complejo en lo económico, que no se ha resuelto y hacia adelante todavía no se ve una resolución clara realmente. Entendemos que no queda mucha gente a la que le sobre el manguito en casa, pero si hubiera una sugerencia, si se quisiera, es esperar. Está bueno invertir, está bueno comprar, no sé, electrodomésticos como en algún momento se decía. ¿Cuál sería? ¿Es un momento para moverse o es un momento para quedarse quieto y esperar un poco más? Mira, en cuanto a grandes inversiones, yo creo que está claro que es un momento en Argentina para cuidar más el capital más que intentar reproducirlo. Esa es una parte básica. Después lo que ha ganado este año ha sido el acopio de consumo anticipado, digamos, el que tiene posibilidad de comprar antes de tiempo para guardar y esperar. Le ha ganado a todo porque la inflación sigue siendo muy alta y los grandes ganadores en inversiones, entre comillas, fueron esos que fueron antes al supermercado y compraron en cantidad. Después creo que están saliendo unas líneas de crédito para electrodomésticos, vos mencionabas una cantidad de consumos en tasa cero, que los está anunciando el gobierno estos días. Obviamente empujaría a cualquiera que tenga que hacer ese consumo a que lo haga porque realmente es un beneficio muy fuerte no tener interés en un contexto de inflación como el que hay. Y obviamente en algún lugar coloco tercero o cuarto, coloco al dólar porque realmente es un elemento, es un activo que te permite salirte de esa guerra que hay entre quién generó las deudas, cómo vamos a hacer para pagarlo, qué relación tenemos con el Fondo Monetario, toda esa cuestión que creo que va a llevar un tiempo resolverla y pagarla, por otra parte. Creo que esa es un poco la mirada. A ustedes. Ahí está entonces Federico Fichella haciendo un análisis de este día después, de estos días después de las PASO y de lo que puede pasar al fin y al cabo, quizá con lo que nos interesa en lo más urgente, que es en nuestro bolsillo, ¿no? En la diaria, sí. Y cómo nos puede llegar a afectar y hacia dónde podríamos llegar a rumbear. Del 3% se estima que va a ser la inflación este mes, así que creo que se estaría confirmando esta tarde, si no me equivoco. Bueno, son números que sin lugar a dudas cuestan. Cuestan, por supuesto, que haya tranquilidad, que sigan tranquilos los indicadores como sostiene tu entrevistado.